Ya saben ustedes que hoy es jueves de reportaje especial. Por acá en cabina me da mucho gusto saludar a Rafael Rentería, que nos tiene un reportaje sobre nada más y nada menos, y así asfaltamos las manos, ¿no? Educación financiera. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Nidia, buenos días a ti y al auditorio que te sintoniza todos los días, ¿verdad? Aquí en Radio Sonora. Pues sí, como lo dices, ¿no? El tema, pues sin duda alguna, quien no habla, yo creo que quien no habla y no piensa todo el día en dinero, ¿no? Pues fue un tema que en lo personal me llama la atención porque también, ¿no? Y hasta lo vivimos todos, ¿no? El tema de no tener quizás una educación financiera como muchos quisiéramos. Sin lugar a dudas, ya en estos tiempos podemos ver, por ejemplo, más gente que se dedica o que se especializa en esos temas. Bien. Pero también nunca se me olvida un comentario que me hizo una delegada de Conducef, y nunca se me va a olvidar. Dice: así como dan español y matemáticas en las primarias, ¿por qué no dan también educación financiera? Dice, eso de adultos nos generaría quizás menos problemas si supiéramos cómo enfrentar cosas ¿Cómo con administrar el dinero, cómo administrar el dinero. Claro. Bueno, pues también en ese trabajo, ¿no? Pues, en lo que pudimos platicar con especialistas, ¿no? Claro. También cómo el tema del dinero también genera estrés. Mira, y de hecho, me da mucho gusto que vía telefónica también nos acompañe Eduardo Torreblanca, analista financiero, con quien vamos a conversar sobre este tema. Eduardo, muy buenos días, un gusto. Nidia Andrade, Rafael Rentería, por acá en cabina. ¿Cómo estás? Gracias a Rafael, gracias sobre todo a ti, gracias. Buen día. Vamos a escuchar, si les parece, primero el reportaje que nos presenta esta mañana Rafael Rentería y después regresamos con los comentarios y con esta conversación. Adelante. La falta de educación financiera mantiene millones de mexicanos en un ciclo de estrés, deudas y ahorros mínimos, mientras especialistas advierten que el problema no solo es económico, sino cultural. En muchas casas, hablar de dinero aún es un tabú. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocido como Conducef, comprender cómo funciona el dinero permite tomar decisiones responsables, evitar el sobreendeudamiento y fortalecer la estabilidad familiar. Sin embargo, las cifras recientes muestran que aún queda un largo camino por recorrer. La encuesta nacional sobre salud financiera, la ENSAFI 2023, revela importantes desafíos. Solo el 52% de la población adulta ahorra y la mayoría lo hace con montos mínimos. Del total, 57.3% tiene recursos equivalentes a una quincena, mientras que apenas el 10.3% cuenta con un ahorro que supere 3 meses de ingresos. Además, 36.2% de los adultos tiene deudas y 17.1% las considera excesivas. La falta de planeación se refleja en que un 56.1% asegura poco o nada su futuro financiero y 45.9% rara vez tiene dinero disponible al final del mes. El impacto es evidente: 36.9% vive con un alto nivel de estrés financiero. En este contexto, Jesús Villegas Gastelum, quien es maestro en finanzas y comunicador, compartió su visión sobre la importancia de impulsar la educación financiera en la vida de los mexicanos. Sin duda, lo que es la educación financiera es un tema importantísimo para todas las personas y que lo ideal sería, pues, desde muy temprana edad empezar a tener claridad sobre esos temas, ¿no? Principalmente que sea un tema en el que se combine la educación en estos temas, tanto de la familia como también, obviamente, en las instituciones educativas. Villegas Gastelum señaló que desafortunadamente la educación financiera no está tan arraigada como debería en México. Consideró necesario que, además de incorporarse en las aulas, las familias hablen más sobre hábitos de ahorro, planeación y uso responsable del dinero. Por su parte, el doctor Jesús Francisco Laborín Álvarez, profesor titular de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAT, destacó que el bienestar financiero no depende únicamente del conocimiento técnico, sino también de factores emocionales y de la manera en cómo se socializa el tema del dinero tanto en el hogar como en la escuela. Obviamente aquí algo interesante tiene que ver con los primeros agentes socializadores. En nuestro caso, pues en la mayoría de los casos son nuestros padres. Obviamente quizá no en las mejores condiciones, sobre todo porque todavía hoy el hablar de dinero en casa muchas veces se vuelve un tabú. De nueva cuenta, Villegas Gastelum añadió que actualmente solo el 60% de los adultos en México tiene una cuenta de ahorro formal, mientras que persisten prácticas informales como las tandas o guardar efectivo en casa, en lugar de optar por instrumentos financieros que permitan crecer el dinero.
Además de diferentes aplicaciones que uno puede tener ya en su teléfono inteligente o consultarlas a través de Internet, están también las instituciones financieras que tienen que de alguna u otra forma estar involucradas en el marco financiero de nuestro país. En este caso, como podría ser los diferentes sistemas de ahorro para el retiro, también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Finalmente, el experto consideró que fortalecer la educación financiera, además de ser un reto para México, es clave para mejorar la estabilidad económica de las familias. Creo que mucho del tema también de la práctica de usos y costumbres que puede transmitirse a los hijos desde una etapa temprana para que empiecen a familiarizarse y ahondar ya conforme vaya avanzando su edad, ya de manera más específica en los temas de ahorro y planeación financiera. Creo que ahí está la semillita, así como de muchos otros temas en el seno familiar. Informó para Radio Sonora Rafael Rentería. Muy interesante esto que nos plasmas, Rafael, en este reportaje. Vía telefónica está con nosotros Eduardo Torreblanca. Eduardo, ¿por qué es importante tener educación financiera? ¿Qué es la educación financiera para ti? Mira, yo creo que es un elemento fundamental, sobre todo porque si logramos que nuestros hijos desde muy pequeños entiendan cómo funciona la economía, qué papel juega dentro de la economía el dinero y cómo se debe de administrar correctamente el dinero, evitaremos muchos problemas en los adultos y en las familias mexicanas. Es muy lamentable que el asunto del manejo de cómo funciona el sistema financiero, qué es el dinero y cómo se maneja correctamente el dinero, sea una materia totalmente marginada del sistema educativo nacional. Es una pena. Nuestro sistema educativo viene adoleciendo de muchos elementos, no de ahora, desde hace muchas décadas, y estamos viviendo las consecuencias que ello ha arrojado en nuestra realidad. Pero en el terreno financiero, mira, las economías más desarrolladas en el mundo incluyen ya esas materias, esos contenidos, incluso desde que el niño está en niveles de preescolar. Desde ahí se tiene que comenzar a explicar al niño, al pequeño adulto, cómo funciona la economía y qué papel juega el dinero en ella y cómo podemos evitar problemas en el manejo de dinero. Lamentablemente en México ha habido esfuerzos que no se han valorado y no se han impuesto en el sistema educativo. Yo conozco al menos 2 o 3 iniciativas de profesionales del mundo financiero que han desarrollado proyectos para llevar el tema de las finanzas y del manejo del dinero desde preescolar hasta la secundaria preparatoria, pero mira, lamentablemente no hemos sido encabezados en el terreno educativo por buenas autoridades, porque esos proyectos han quedado marginados de nuestro sistema educativo. Es una vergüenza que esto no nos demos cuenta lo importante que resulta el poder impartir esas materias y esos conocimientos desde que el niño es chiquitito. Bueno, qué lamentable, ¿no? Esto, ¿no? Eduardo, tenemos que ir a una pausa, son las 8 de la mañana con 12 minutos acá, tiempo de Sonora. Si te parece, regresamos en un instante contigo, claro, con Rafael Rentería, para seguir platicando, dialogando sobre este tema tan relevante que es la educación financiera. Volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. En el IES Sonora construimos ciudadanía. Trabajamos con imparcialidad, independencia y certeza, organizando elecciones de gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos y cargos del Poder Judicial. Garantizamos elecciones transparentes y seguras. Promovemos la educación cívica, la participación ciudadana e igualdad de género, para que cada sonorense ejerza plenamente sus derechos político-electorales. Infórmate en iessonora.org.mx y en nuestras redes sociales. Tu participación, nuestra misión. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir.
Llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Necesitas realizar algún trámite o servicio? El programa Sonora Atiende del Gobierno del Estado es toda una realidad. Te esperamos este jueves 4 de diciembre en Parque Suaquigrande, calle Suaquigrande y calle López del Castillo, Colonia Carmen Cerdán, de 6 a 7:30 p.m. Servicios, trámites, accesos a beneficios y programas con soluciones inmediatas para todas y todos los sonorenses. Todos los servicios son gratuitos. Te esperamos en Sonora Atiende. Sonora, tierra de oportunidades. En el Instituto Sonorense de Administración Pública se encuentra la mejor opción en estudios de posgrado y cursos para elevar la profesionalización en el servicio público y sector privado. Acércate a nosotros. Contáctanos al 6623-126275 y síguenos en redes como @ISAPeducación para no perderte nuestras promociones. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio. Sonora Noticias, AM. Regresamos. Estamos conversando esta mañana con Eduardo Torreblanca, analista financiero, Rafael Rentería, reportero acá en Radio Sonora, sobre este trabajo especial que nos presenta Rafa el día de hoy sobre educación financiera. Ya, Eduardo, tú nos contextualizabas lo lamentable que no tengamos educación financiera en las escuelas, que no se le haya apostado en el sistema educativo mexicano por darle más enfoque, más auge a esto, ¿no? A la educación financiera. Ahora, no tenemos educación financiera en las escuelas. Ya en la etapa adulta, ya, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué elementos debemos por nuestra cuenta empezar a retomar? Pues mira, por principio de cuentas, ya como adulto lo que hacemos es meter la pata. Híjole. Metes la pata y entonces cuando atraviesas una crisis por el equivocado manejo de las tarjetas de crédito, te das cuenta cómo se manejan, te das cuenta de la trampa que están representando para una familia que no sepa manejar instrumentos financieros modernos. Esto es lo que sucede, de que tenemos que caer en un bache financiero en la familia para darnos cuenta que esos instrumentos bien utilizados son maravillosos, pero si no los maneja uno con responsabilidad y conocimiento, acaban siendo una trampa mortal que implica posteriormente una crisis en la familia, y muchos divorcios se deben o encuentran razón en el manejo equivocado de las finanzas familiares. Yo creo que esto pudiera evitarse. Oye, si en alguna época hacemos la educación desde estos asuntos. Tocas un tema muy importante. A ver, ¿cuáles serían los principales errores financieros que se cometen en las familias y cómo los podríamos evitar? Sobreendeudamiento. Okay. El desconocimiento de cuál es la naturaleza y la dinámica de funcionamiento de los instrumentos financieros a tu alcance provoca que tú incurras en errores que no son económico para la familia, no solamente para la persona, para la familia, sino pueden implicar incluso la destrucción del hogar. Y eso implica consecuencias para el esposo, para la esposa y para los niños, ¿no? Y para los hijos. Yo creo que ese es un asunto que suena exagerado, pero en serio, hay una cantidad importante de situaciones que terminan con un divorcio como consecuencia final, porque no entendieron cómo funcionaban y cómo deberían de administrarse correctamente los instrumentos. Recordemos, como bien dice el dicho, que cuando la crisis entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Híjole, oye, nos deja un mensaje acá, un radio escucha, Ernesto Carlón, nos dice, el principal, gastar lo que no se tiene en cosas superfluas. ¿Cómo? A ver, ahí está bien, porque luego aplicamos también el dicho, Eduardo, pues me lo compro, para eso trabajo, ¿no? Pues sí, pero vas a tener, tienes razón, pero si realmente lo vas a utilizar, porque hay una cantidad importante de bienes que adquirimos, y además adquirimos con préstamos de una tarjeta, por ejemplo, que después ya ni utilizamos. Entonces yo creo que comienza desde incluso tener la prudencia de reconocer o de pasar por el análisis de si realmente necesitamos lo que queremos comprar, si realmente es necesario lo que queremos comprar, si es prudente hacerlo y si hemos comparado de manera
manera suficiente y seria si ese producto está en el mercado, es el mejor que podemos adquirir. Pero mira, ustedes son muy jóvenes, quizás parte del público que nos está escuchando recuerde, en la década de los 60 había un instrumento, los bonos del ahorro nacional, en donde tú llegabas a clases en la primaria y lo primero que hacían las maestras era pedirte que sacaras la lengua para mojar ahí unos timbres que representaban los ahorros que tú ibas reuniendo en una cartilla pequeña en donde se juntaban los timbres que tú comprabas semana a semana, y al final de las cartillas tú podías hacer valer ese dinero con un interés interesante. Yo la verdad, yo no sé quién diablos se quedó con mis cartillas, pero lo que sí sucedió es que adquirí el hábito del ahorro, y hoy ni siquiera en los sistemas educativos ni siquiera fomentamos ese hábito que es tan importante y que permite que economías como por ejemplo la japonesa o la china hayan logrado tal nivel de ahorro que representa el solo ahorro ciudadano una palanca del desarrollo de su nación. Eduardo, Rafael Rentería, oye Eduardo, también preguntarte, ¿no? Y tú mismo lo estás comentando, el tema precisamente del ahorro. Yo considero que culturalmente, ¿no? Los mexicanos todavía muchos tenemos esa idea de guardar el dinero en las casas, de guardar el dinero en tu tarjeta de débito, pero también hoy en día hay muchos mecanismos precisamente para que la gente aprenda a invertir su dinero y en vez de tenerlo guardado, bueno, pues esté invirtiéndose y pues quieras o no, se esté ganando un dinero que pues prácticamente nadie te lo iba a regalar, ¿no? Pero pues esto obviamente tiene que estar bien regulado, ya ves que hay muchas alternativas hoy en día. Sí, y permito felicitarte por el trabajo, me parece que es, desde la ubicación del tema es muy importante lo que están haciendo y bien tratado el tema, y me parece que sí, es increíble que incluso personas con educación superior no tengan el conocimiento de cómo funciona el sistema financiero mexicano y las alternativas que tenemos para invertir, no guardar, no dejar ahí guardado en una caja de fuerza, sino sacarle provecho al dinero. Yo conozco el caso de un médico especialista en medicina del deporte, que hace poco tuvo que experimentar el descalabro que le dio una organización que le prometía inversiones muy atractivas en dólares, y de la noche a la mañana quebró. A eso le dijeron que quebró el algoritmo, que el algoritmo tuvo un problema con la llegada de Donald Trump y se quedó con más de 10 millones en ausencia en sus cuentas. Es decir, toda su vida estuvo invirtiendo como médico para que finalmente una institución en la que no debió haber confiado, porque no tenía el respaldo de las autoridades financieras nacionales. Si él hubiera ahorrado ese dinero en una institución con respaldo y reconocimiento de la autoridad, no hubiera perdido ese dinero. Hubiera invertido bien ese dinero y hoy tendría no menos 10 millones, sino tendría quizás 11 o 12 millones. Yo creo que es muy importante la educación, porque lo peor que podemos hacer es dejar el dinero debajo del colchón. Y tampoco es atractivo el dejarlo quieto en una tarjeta de débito. Lo que tenemos que hacer es poner a trabajar ese dinero en nuestro beneficio. Pero eso no se hace sino hasta que te descalabras y te das cuenta que cometiste errores muy graves. Hasta entonces sucede. Y yo creo que todo eso lo podríamos evitar, porque es muchos millones de millones de pesos perdidos por la ciudadanía por no tener una adecuada educación financiera. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos, Eduardo, se recomienda destinar, por ejemplo, al ahorro, a la inversión y al gasto? Mira, lo que tienen que hacer en cuanto al gasto, yo recomiendo siempre a quien me llegue a preguntar que de vez en cuando, cada 2 o 3 meses, hago una lista de absolutamente todo en lo que gasta el dinero. Desde los chicles, desde el cigarro, desde el café, desde unas galletitas con chocolate, todo eso lo vas anotando a lo largo de 15 días. Y a lo largo de 15 días los vas sumando y te vas a dar cuenta qué peso tienen algunos consumos en tu vida diaria. Y lo primero que tendrías que hacer es ver de qué manera puedes evitar algunos de esos consumos o racionalizarlos para que tengas la alternativa de al menos
ahorrar o no gastar entre el 10, 15 e ideal el 20% de tu ingreso. Eso guardarlo. Una vez que lo guardas, inmediatamente lo pones a trabajar para evitar que tengas tú la tentación de meterle la mano. Otro asunto que yo recomiendo, que parece mentira, cuando los caballeros somos muy malos compradores y lo menos que tenemos que hacer es ir al supermercado con apetito. Yo les recomiendo que cuando vayan al supermercado vayan bien comidos, porque no se imaginan la cantidad de cosas que uno le mete al cochecito, al carrito, simplemente por antojo. Entonces son cuestiones que parece ser que no, pero pesan en el manejo de nuestros recursos. El no ir con apetito al supermercado nos va a evitar consumos que son ociosos y que nada contribuyen al consumo de la familia. Yo creo que es muy importante también, si tuviéramos tiempo, de empaparnos de cómo funciona, por ejemplo, qué son los CETES, que es la inversión más segura, no ofrece espectaculares, rendimientos espectaculares, pero es un mecanismo muy interesante que te permite garantizar que no vas a perder el dinero. E incluso en el banco que ustedes han escogido como un banco de confianza, seguramente hay fondos de inversión, y el fondo de inversión puede rendir buen dinero si ustedes se aprietan las manos, se sujetan las manos para no tener la tentación de andar sacando el dinero para comprar algunos caprichos. Okay, pues está muy interesante. Ahora, para quienes vivimos hoy en día, los primeros pasos que tú recomendarías, Eduardo, con la experiencia que tienes, concretos, para empezar a mejorar nuestra situación financiera, sobre todo esas personas que deben, esas personas que de plano andan al día y que no dan una. Mira, lo primero que yo aconsejaría es conozcan la naturaleza de sus consumos regulares y analicen en qué está gastando la familia y qué de ese consumo pueden llegar a racionalizar o eliminar, porque eso les dará la alternativa para guardar algún recurso. Segundo, decidan invertir, pónganse la meta de invertir el 5, 10, 15%, 12% de su ingreso. No tienen la obligación de gastar todo lo que reciben. Si alguien les dijo que el dinero en la mano o guardado produce cáncer, se equivocó. No. Miren, destínenlo, porque además vienen muchas sorpresas en la vida. Uno nunca sabe qué nos tiene la vida guardadito ahí, que va a ser una sorpresa. Hay sorpresas gratas, pero también hay sorpresas muy disgratas. Y para atender esas sorpresas hay que tener un respaldo en la posibilidad de invertirlo, por ejemplo, en la salud, que es el principal activo de la vida. Excelente. Así es, muy bien. Rafa, ¿algo que quisieras agregar? No, pues agradecerte, Eduardo, ¿verdad?, por haber complementado y bastante bien, ¿no?, ese trabajo que acá en Hermosillo pudimos hacer, y sobre todo, ¿no?, que bueno, pues que en este caso las personas que nos escuchan pues puedan, pues ojalá, ¿no?, agarrar tips para que a final de cuentas pues todo el mundo, ¿no?, siempre todos los días estamos hablando de dinero o que no cosas es una así. preocupación, Exactamente, pues que lo no es una veamos preocupación. diferente. Entonces, pues ojalá, ¿no?, que la gente que nos escucha pueda precisamente obtener más herramientas y puedan hacer un mejor uso de su dinero y que ojalá se multiplique, ¿verdad? Ojalá. Nos dicen por acá los radioescuchas, Eduardo, buen tip, buena técnica esa de ir al súper bien comidos, que lo van a tomar en cuenta, dicen. Fíjate, es que yo cometí ese error. A mí me lo decían y yo pensaba que no era cierto, y por supuesto que es cierto, hay que ir bien comido, porque uno se vuelve loco cuando tiene un apetito, empieza a meter cosas al carro que no tiene sentido comprar. Y mira, felicito a la estación, felicito a Rafael, porque ese tema lamentablemente es uno de los grandísimos temas que están marginados de la discusión pública. De veras, mucho ganaría este país si fomentara el ahorro e impartiera educación financiera desde que los niños están en jardín de niños. Muchas cosas cambiarían en esta nación si aprendiéramos a ahorrar e invertir. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Eduardo Torreblanca, analista financiero, por platicar con nosotros, por su apoyo pues en este reportaje especial, y por supuesto Rafael Rentería, quien nos presentó el tema el día de hoy. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Con esto nos vamos a mensajes. ¿Tu reportaje dónde lo podemos encontrar, Rafael? Pues en la página de Radio Sonora, ¿no?, www.radiosonora.com.mx. Ahí ya la gente ya
ya debe estar arriba, ¿no? Y ahí lo van a poder escuchar en otro momento, ¿no? Si es cuando lo consideren. Muy bien, con esto vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Estás escuchando Radio